nuestro departamento, distrito y municipios certificados de Soledad y Malambo. Bueno, la FECODE logró el pasado 15 de mayo, en este cierre del proceso de negociaciones con el gobierno nacional, algunos acuerdos. Entre otros, se acordó la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que deberá realizarse inmediatamente. Detállenos acerca de estos acuerdos. Bueno, primero que todo tenemos que decir que como, digamos, integrantes de la Junta Nacional de FECODE, participamos el pasado 24 de mayo en la última junta que se ha realizado, donde precisamente pues nuestra federación, el comité ejecutivo de nuestra federación presentó allí unos informes que, digamos, donde se resalta algo que está pues, digamos, en boca del magisterio colombiano en este momento, que es lo que tiene que ver con la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre los factores salariales para la pensión. Allí pues se hizo claridad al respecto y ahora tocaremos rápidamente pues lo fundamental. También hablaron de las acciones de cabildeo realizadas ante el Congreso de la República por el pool de abogados que está trabajando pues con la federación, y los informes de presidencia en cuanto a la socialización de los acuerdos a los cuales estamos haciendo referencia allí. Entonces, bueno, en cuanto a los acuerdos, tenemos que decir sí que nuestra federación, el comité ejecutivo de FECODE, duró pues un espacio de 2 meses para poder firmar estos acuerdos con el gobierno, acuerdo donde se llegó a concluir sobre 36 puntos fundamentales que por supuesto nosotros no vamos a poder comentar en una emisión de esta, pero que ya la Junta Directiva, al igual que todos los sindicatos filiales de FECODE, nos comprometimos a realizar los seminarios, las asambleas pertinentes para darle a conocer a todo el magisterio en qué consisten los acuerdos firmados por FECODE, donde tenemos que resaltar que sí, logramos con la lucha, con la presencia efectiva de los maestros en la calle, con el acompañamiento de muchas agremiaciones, etcétera, se consiguió la firma de los acuerdos, pero al magisterio tenemos que decirle desde ya que debemos estar preparados, que debemos mantenernos en estado de alerta, porque el gobierno, o lo difícil con el gobierno no es la firma de los acuerdos, lo difícil con el gobierno es que se implementen estos acuerdos que se firman durante la lucha del magisterio. Por tanto, pues, el paro prácticamente está aplazado, porque si el gobierno no cumple con la firma de estos acuerdos o con cada uno de estos acuerdos firmados con FECODE, pues tendremos que nuevamente llamar al magisterio a las calles, porque no hay otra. Resumiendo rápidamente, pues te digo de que dentro de los acuerdos, el primer punto tiene que ver con la financiación de la educación, el segundo con el fortalecimiento de la educación pública, donde entra pues el preescolar de 3 grados, el fortalecimiento de las escuelas normales superiores, la progresividad del acceso a la educación, lo que tiene que ver con cobertura, con mejoramiento de la calidad. Otro punto sobre la jornada única, que sigue, digamos, implementándose sin ningún tipo de condiciones. Ya la federación hizo un llamado al gobierno y deben estar sentados en próximos días para determinar de una vez por todas dónde y quiénes pueden implementar la jornada única y quiénes no. Otro punto tiene que ver con la defensa de lo público, otro con las relaciones técnicas, la Junta de Educación, el sistema de seguridad y seguridad, pues, bueno, de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, son, repito, 36 puntos que nos queda muy difícil tratar de dilucidar aquí en este programa. Pero sí queremos hacer algún énfasis en algunas cosas, como por ejemplo, resaltar el papel jugado por nuestra federación en lo que tiene que ver, digamos, en los resultados del Plan Nacional de Desarrollo.
FECODE, digamos que de manera argumentativa logró que se excluyera la posibilidad de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo algunas propuestas como convertir a la educación en un servicio público esencial. Y pues lógicamente lo que tenía que ver con la financiación de la educación media con recursos públicos en instituciones privadas. Eso logró FECODE que se incluyera en el plan, y es lo que puede conllevar a, digamos, a que esta negociación del gobierno con entidades privadas para concederle digamos, cupos a estudiantes del sector oficial, eso pues se termine de una vez por todas, porque sabemos que es el preámbulo de la privatización de la educación pública. Pero además, pues también se incidió que se tomara como criterio de evaluación docente los resultados de los estudiantes en las pruebas de estado y en las diferentes pruebas que vienen implementando a los estudiantes por parte del gobierno nacional. Además de esto, también FECODE en ese plan logró mantener que continuara vigente el artículo 140 de la ley 1450 del 2011 relativo a la gratuidad de la educación. Recordemos que ya el gobierno ha ido, digamos, minorando, ha ido bajando los recursos que enviaban, tanto relativos a la gratuidad de la educación y a la calidad de la educación. Lo de la gratuidad, que lo envían a las instituciones educativas, y lo de la calidad, que se lo envían a los alcaldes. Bueno, FECODE logró que se mantuvieran estos recursos y se siguieran pues enviando, porque también en el plan de desarrollo iban a acabar definitivamente con esto, donde llegaríamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a que los rectores tendrían que cobrar matrículas y pensiones para poder sostener y mantener las instituciones educativas. FECODE consiguió rescatar, digamos, el artículo 148 de la ley 1450 de ese 2011 también, en lo que tiene que ver con el saneamiento de deudas laborales y prestacionales del magisterio colombiano, el cual también pretendía derogarlo. O sea que íbamos a volver nuevamente pues a tener la serie de problemas para que se pudieran pagar las deudas pues tanto laborales como prestacionales que se tienen con el magisterio a nivel de todo el territorio colombiano. Por último, podemos decir allí, en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, que FECODE también logró lo que ya sabemos y que está contemplado en los acuerdos como un punto prioritario, que es que se incluyera, acá no como lo anterior, que se excluyeran cosas, ahora que se incluyera el compromiso de una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que se incremente real y progresivamente los recursos de la participación, o digamos con la participación directa de la federación, cosa que nunca se había logrado, miembros de la Federación Colombiana de Educadores, de un sindicato, de una federación, pues entraran a formar parte de una comisión negociadora del gobierno para implementar una reforma. Entonces, con base en esto también FECODE garantizó crear una comisión de alto nivel, que será la que elaborará pues la propuesta de reforma constitucional. Eso relacionado con lo del Plan Nacional de Desarrollo. En lo relacionado, digamos, con los informes de la Junta Nacional, como es de interés de los maestros, pues allí se trató lo de los factores salariales, o sea, lo que tiene que ver con la sentencia que está. Y para no alargarnos mucho hay que concluir, sí, eso conlleva a que a partir de esta sentencia las pensiones de los docentes se limitan única y exclusivamente a la edad
En el caso de los docentes del 2277 serían 55 años en este momento. Tiempo de servicio, 20 años. Y la tasa de reemplazo, que es el 75% del salario base, para liquidar pues los aportes al FOMAR. Pero, oígase bien, no se incluyen los factores salariales. ¿Qué quiere decir? Que estas pensiones para los docentes del 2277 nombrados, oígase bien, bueno, el 2277 en general, se tiene en cuenta únicamente la asignación básica, las horas extras si el docente tiene horas extras nombradas y la bonificación pedagógica, que es lo que FECODE ha conseguido ahora últimamente en estos periodos de lucha. No se incluirían, repito, factores salariales, pero de igual manera para los compañeros del 1278 lo que variaría sería la edad de 57 años, porque lo demás tiene que ver también con el tiempo cotizado, las 1.300 semanas, que equivale pues en tiempo a 25 años de trabajo docente, y la tasa de reemplazo que subiría un poco al 79%. En todo caso, compañeros, esta sentencia pues es algo que hasta este momento tiene que cumplirse, se va a cumplir. FECODE está investigando sobre qué debe hacer para esto, pero como muy bien lo dicen pues los compañeros abogados de FECODE, pues hasta tanto esté esta sentencia, digamos, allí activa, esté vigente, pues en esa forma se van a liquidar las pensiones. Pero hacemos una salvedad o una claridad. Los compañeros que fueron pensionados o que ya tienen su pensión liquidada con los factores salariales no sufren ningún tipo de modificación. El otro punto que tenemos o que se trató allí fue lo de la llamada prima de medio año, que es equivalente a una mesada pensional. Eso precisamente pues también se aclaró y se dice que esta prima únicamente es para los docentes que tienen o que fueron nombrados a partir del año 81, o sea, para los docentes que no tienen pensión gracia. Esa es una prima que, bueno, fue creada prácticamente para aquellos docentes que no tuvieron la oportunidad o no tienen o no tuvieron la oportunidad de tener la pensión gracia, pues poder conseguir esta prima de medio año que equivale a una mesada pensional. Por último, pues para no tomarles mucho tiempo, tenemos que decir que en esa Junta Nacional hubo algunas conclusiones de ella donde podemos resaltar algunos puntos fundamentales, como por ejemplo, bueno, hacer el reconocimiento, el acompañamiento de todas las entidades que nos ayudaron para lograr la firma de estos acuerdos, pero también pues FECODE queda comprometido a orientar jurídicamente e institucionalmente frente al fallo del Consejo de Estado al cual nos referimos, frente a la prima de servicio, la bonificación pedagógica, la bonificación por servicios prestados, mesada 14, liquidación de pensiones, etcétera. También FECODE, pues allí en esa junta se concluyó convocar a un encuentro nacional por un punto álgido en estos momentos de todos los maestros del territorio colombiano, que es lo que tiene que ver con la salud. Entonces se va a hacer un encuentro nacional por la salud del magisterio que ya en la próxima semana, de acuerdo a lo enunciado por los compañeros en el programa Encuentro, en el día de hoy,
pues en la próxima semana empezarán a trabajar sobre esto y habrá participación del Ministerio de Educación, de la Fiduprevisora, de los prestadores de salud, de la Supersalud, de la Procuraduría, del Ministerio de Salud y por supuesto de miembros del Comité Ejecutivo de nuestra federación. Pero también se dice que vamos a retomar la base y planear el trabajo en las regiones frente al Estatuto de la Dignificación Docente. Pedirle al gobierno que se agilice enseguida el proceso de capacitación a los docentes para el concurso en zonas especiales de conflicto y por supuesto el proceso de convocatoria. Y continuar con todas las acciones en defensa de la vida, de los asesinatos, de las amenazas, de líderes sociales, de maestros, etcétera, etcétera. Bien, ese es el profesor Jesús Ávila Terán, el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, hablando a esta hora a través de Informativo Magisterial. Profesor, ¿hay algún plazo para el cumplimiento de estos acuerdos? Bueno, el plazo de pronto un poco más grande es el de la modificación o el de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que por supuesto sabemos, tiene que implementarse la comisión, tienen que hacerse debate, etcétera, etcétera, y ahí han hablado más o menos de unos 6 meses para el proceso este. Los demás ya en esta semana iniciaron algunas reuniones o mesas de trabajo y en la próxima semana continúan con otro punto, como lo han dicho los compañeros de FECODE. La lucha por la firma de los acuerdos fue durante 2 meses continuos. Ahora la lucha empieza nuevamente porque se tiene que ir tratando punto por punto de acuerdo al tiempo que se dio para implementar cada uno de estos puntos. Bueno, y la socialización de los mismos, ¿cómo se va a dar en los municipios? Bueno, precisamente estamos organizando las asambleas informativas para socializar este material y llegamos a un acuerdo en junta directiva porque íbamos a iniciarlo esta semana, pero dada la situación que ya los estudiantes entran en vacaciones el día 14, si no estoy mal, dijimos de que vienen las 2 semanas de planeamiento institucional donde los docentes ya no tienen el compromiso con los estudiantes. Entonces vamos a utilizar una de esas 2 semanas nosotros, o mejor, un día en cada una en cada uno de los municipios y un día en cada una de las localidades para dar a conocer los contenidos de estos acuerdos allí y no tener que suspender una parte de la jornada con los estudiantes. O sea, en las 2 semanas institucionales estará programada la realización de estos seminarios. Bueno, muy bien, profesor Jesús Ávila Terán, gracias por esta información amplia que además le agregamos a los docentes, al magisterio que nos está sintonizando a esta hora, que los acuerdos los pueden revisar, leer detenidamente y descargarlos en la página web www.adea.org.co. Muchas gracias, profesor Jesús Ávila. Elvis. Sí, dígame. Únicamente quiero enfatizar en algo. Teniendo en cuenta eso de la prima o de la mesada pensional, donde ya algunos abogados han pedido a los docentes que le firmen poderes, FECODE sentó una posición muy clara en el sentido de manifestarle, ya nosotros sacamos el comunicado donde estamos orientando esto, aclararle a todos los maestros del territorio colombiano que FECODE no ha orientado, ni mucho menos ninguna de nuestras filiales, o nuestra filial, otorgar poder para este tipo de primas, que FECODE ya, dentro de los acuerdos firmados, hizo una consulta al Consejo de Estado y está orientando esperar los resultados, porque FECODE lo que pretende es que esa prima se consiga por vía administrativa sin necesidad de pagarle ningún tipo de porcentaje a ninguno de los abogados.
Por tanto, que quede claro que ni FECODE ni la DEA está orientando demandas con ningún abogado. Por supuesto que cada maestro, por voluntad propia, puede realizar o no demanda si así lo considera. Bueno, muchas gracias, profesor Jesús Ávila.